Pogačar el alien ha sido derrotado por un humano. Jolgorio y celebración entre los amantes del ciclismo que al menos han vivido una entretenida primera fracción en un Giro de Italia que se preveía aburrido y con un recorrido extremadamente favorable al monstruo esloveno. Ha sido el ecuatoriano de Ineos Jonathan Narváez, el afortunado macho alfa capaz de poder derrotar al discípulo de Drácula Gianetti, quien desde luego de nuevo ha sido pésimamente arropado por un equipo muy lejos del nivel de su líder y con una táctica desastrosa de los muchachos de Machín. Y es que todo parecía indicar que sería el dorsal 191 quien ganaría fácilmente el jersey rosa. La etapa estaba envuelta de un aire místico, con la subida a la Basílica de Superga y con toda la propaganda de la carrera recordando el 75 aniversario de la tragedia aérea del equipo local de fútbol, en concordancia con la típica tradición italiana de recordar a sus fallecidos y que en la siguiente etapa se magnificará aún más con el recuerdo del politoxicómano dopado y dependiente de su drogadicta novia danesa, siempre danesa. Este misticismo le encanta a Poggi, como bien demostró en Lieja dedicándole la victoria a su suegra entre lágrimas, pero por si fuera poco con la motivación espiritual, Mauro Begni le ha otorgado al esloveno además de 2 millones de euros el recorrido de sus sueños para que su estancia en Italia sea todo un paseo. Esto es algo bastante habitual en RCS, que suele poner primeras etapas para que sus estrellas foráneas y pagadas puedan vestirse de rosa desde el inicio. Ocurrió con el amigo del hijo del Dr. Cecchini, que destruyó a Vini, nuestro Vini, en una llegada uphill propia para sus características y que pudiera realizar su show mientras los nietos de Cecchini disfrutaban junto a los hermanos Rudhuft. Ocurrió también con Focusing Evenepoel, a quien le pusieron una contrarreloj ideal para sus características y que pudiera lucir jersey rosa en los documentales del youtuber Average Rob, para que luego el niñato belga les trolease huyendo de la carrera en helicóptero. Y lo mismo sucede ahora con Poggi, ya que Begni había diseñado una etapa ideal para el esloveno, con varias dificultades montañosas e incluyendo una cota durísima con rampas de hasta el 16% a tan solo 3 kilómetros de meta, la colina de San Vito, que nos puede recordar el famoso baile de San Vito, la popular enfermedad de la edad moderna, en la que varios intoxicados bailaban como en una fiesta rave sin poder parar, es decir, el escenario ideal para que Poggi intoxicase al resto de pedalistas con su baile sobre su colnago. Si hasta la propia cuenta de Twitter de la organización hacía chistes con el momento en el que el número 1 del mundo iba a atacar, es decir, la charlotada ya estaba prefabricada para que Poggi fuese el primer líder de la competencia. Todo comenzó en menos de 10 kilómetros desde la salida en Benaria Reale, con una escapada de un nivel excelso que preocupó a todo el pelotón. Estaba formada por hombres tan peligrosos como Louis Barré, Andrea Pietrobon y Nicolas de Ubamarché, con 0 victorias como profesionales, Filippo Fiorelli, con solo una victoria como profesional en una carrera de pueblo, a Manuel Gebre-Xavier, sin victorias fuera del territorio africano, y Lilian Calmellán, el pedalista que se atrevió a hablar sobre las peligrosas botellas finales que provocan caídas en los ciclistas y que llevaba más de 400 kilómetros en fuga en sus únicos 3 días de competición desde que soltó su ira a través de Twitter. Ante semejante nivel de los escapados, los UAE Team Emirates, con alguna ayuda de Ineos queriendo mostrar que tienen el mejor roster del Giro, decidieron trabajar para no dejarles nunca a una distancia de más de 2 minutos y medio a semejante grupo de peligrosísimos hombres para la disputa de la etapa. En el ascenso a Superga, los ciclistas con más pedigrí, el eritreo y Mr. Botella Final, se fueron de resto con suma facilidad y fueron aumentando poco a poco la renta sobre un pelotón del que habitualmente tiraba siempre la mascota de Poggi, Domen Novak. La carrera cambió con la mayor dificultad montañosa del día, el Col de la Maddalena, puerto de segunda categoría de 7 kilómetros al 6,6% de pendiente media y cuya cima estaba situada a apenas 20 kilómetros de meta. Rápidamente, Poggi puso a sus muchachos a trabajar y cometió exactamente el mismo error que en Milán-San Remo durante la subida a la Cipresa, quemar absolutamente a todos sus compañeros de equipo,
los cuales, dicho sea de paso, no son precisamente grandes escaladores. Fue de hecho el danés, siempre danés, Mikkel Bjerre, quien con el jersey totalmente desabrochado puso un ritmo desencadenado ante la gran cantidad de público que se acercó a ver la carrera en el mayor éxito comercial del Giro en décadas. El campeón europeo de las extrañas depresiones ya se había quedado antes de la ascensión, pero el ritmo asesino de Bjerre, muy similar al de aquella horrible etapa por los Pirineos en el Tour de France 2022, dejó el pelotón de favoritos en un número inferior al de 30 pedalistas, entre ellos el subcampeón de Lieja Romain Bardet, que a la tierna edad de 34 años demostraba que en realidad no mentía cuando aseguraba acudir a por triunfos de etapa y no a subirse al podium de Roma. Pero también se quedaba Thymen Arensman, uno de los supuestos mejores gregarios del conjunto Ineos cuando aún faltaban 80 hombres en el lote. Y es que ya se sabe cuál es el dicho de Sergio Palomonte: lo que a algunos sienta muy bien, a otros sienta muy mal. Tampoco pudo seguir el ritmo de Bjerre, el aupado por la prensa angloparlante Luke Plapp, el campeón australiano que hace una semana estaba reventando vatios de potencia en Romandía. Pero el problema para Poggi es que tan solo Rafał Majka, dentro de los compañeros de equipo de UAE, pudo seguir el infernal ritmo del danés. Por delante, tan solo Calmeján aguantaba intentando buscar alguna de sus botellas finales con la lengua, y fue el momento para que se vieran las costuras del equipo. Y mira a ti, nada más empezar la competencia, era risible ver al veteranísimo Majka intentar tirar del pelotón en el llano durante más de 10 kilómetros hasta la colina de San Vito. De nuevo Poggi se había quedado solo, como le había pasado camino al Pollo en San Remo. La obsesión de Moonlight Machine y Drácula Janetti por destrozar pelotones y hacer exhibiciones estaba jugando en su contra, ya que mientras Poggi estaba solo con el polaco, equipos como Bora o Ineos tenían varios hombres y cartas para jugar. Así, saltó un grupo de outsiders para la etapa, como el alemán Max Schachmann del Bora, la promesa Giulio Pedicari o el viejo italiano Damiano Caruso. Este grupo alcanzó rápidamente a Calmeján y logró sacar una ventaja cercana a los 40 segundos antes de la colina de San Vito, que recuerden, se coronaba tan solo 3 kilómetros de meta, y de ellos, el italiano Nicola Conchi del equipo que patrocina doping para el cabello y el alemán doble campeón de París-Niza fueron obteniendo más ventaja. Poggi, mientras, estaba tranquilo pero sin apoyos, y todos esperaban su previsible ataque. Lo hizo nada más llegar a San Vito, totalmente nervioso por la situación de carrera, como si estuviese imbuido de aquella intoxicación de 5 siglos atrás. Pero rápidamente se puso a su rueda un titán, el ecuatoriano Jonathan Narváez, que después de un gran inicio de temporada, su campaña primaveral se había frustrado por la caída del GP Varengen del bot belga, en la que se vio involucrado. Y aquí resurgió como un monstruo, capaz de aguantar a Poggi en una durísima cota de montaña tras el infernal ritmo de Bjerre en la Madalena. La táctica de Ineos había sido la correcta, puesto que lógicamente Narváez no dio ni un solo relevo al esloveno durante la ascensión a la cota. Rápidamente el dúo alcanzó a Conchi y a Schachmann, quien pudo aguantar la rueda de los dos protagonistas del día. Narváez estaba imitando al desaparecido Victor Lafay en el Tour de France 2023, apareciendo de la nada con una forma estratosférica en la que Poggi, que lo intentó en numerosas ocasiones, no pudo soltarle de rueda ni en el ascenso ni en el descenso de la colina. Al sprint, evidentemente el esloveno pagó el esfuerzo, y Narváez apareció con su caballito de acero como Jack Nicholson en aquella sucia habitación de hotel en El Resplandor, para gritar "¡Aquí está Johnny!" y lograr su segundo triunfo de etapa en el Giro de Italia, y por supuesto la primera maglia rosa de la competencia. Se acabó el sueño de Beñi y de 4 pajeros que deseaban que Poggi vistiese el jersey rosa del primer al último día cual dopado Buño. El esloveno incluso fue superado por el alemán del Bora al sprint, pero también tuvo su parte positiva. Fue superior al resto de pedalistas que luchan por la clasificación general, de los cuales llegaron con el grupo a 10 segundos del trío cabecero Tiberi, Thomas, Lutsenko, O'Connor, Martínez y Hugues de Broex. Entre medias, Alex Baudin,
el ciclista que dio positivo por tramadol en el Giro 2023 y que finalizó cuarto clasificado en un nuevo milagro de las Van Rysel. Una grandísima primera etapa donde hemos visto que se puede derrotar a Poggi, pero no porque el esloveno tenga malas piernas o esté mal preparado, sino por un equipo indigno y unos directores aún más erróneos. Pobre alguien. Feliz Narváez.